A continuación, vamos a ver unos ejemplos acerca de los conjuntos numéricos vistos en el tutorial anterior perteneciente a tareasplus.com. Ahora, visualizando unos buenos ejemplos, vamos a ver de la lista de números que tenemos acá en este cuadro, a qué familia de números pertenece. Comencemos. El número 0 a los naturales no pertenece, pues debemos recordar que los primates comenzaron solamente contando a partir de 1. Por lo tanto, cuando pusimos como ejemplo aquello de calcular si se había ganado o perdido, debemos recordar que ahí empezó a aparecer el 0, o sea, en los enteros. El número 3, vemos que es tanto un número natural como un número entero. De igual manera, puede ser considerado como racional, pues nosotros haciendo una división, un fraccionario, podemos obtener como resultado el 3, y el 3 es posible partirlo en cuantas porciones nosotros necesitemos. Pero acá nos limitaremos a expresar cuando estemos en función de fraccionarios para poder capturar más fácil dicho concepto. Ahora, vamos con el menos 5. Ya sabemos que en los naturales no existían los números negativos, empezaron a aparecer en los enteros cuando se veía que se perdía en algún trueque o cambio de los cuales se hacía. El raíz de 2, tal cual como lo pusimos en el ejemplo, es un número irracional. Lo mismo pasa con el raíz de 3 y con el raíz de 5. Vamos a dar una pequeña clave en esto de los irracionales. Debemos tener presente que son irracionales todos aquellos números que son raíz cuyo radical sea par de un número primo. Recordemos los números primos, aquellos que son divisibles por sí mismo y por 1. Por lo tanto, todo radical con un número par en dicha raíz, cuyo número al que le vayamos a sacar la raíz sea un número primo, va a ser irracional. Será imposible saberlo tasar, saberlo dividir en un valor exacto, o sea que sus números decimales finalicen en alguna ocasión. Continuemos. El número 15, vemos que es un entero y es de carácter negativo, y pasa lo mismo de lo que hablábamos en los racionales. Puede ser expresado de manera racional, por ejemplo menos 30 sobre 2. Sabemos que esto es lo mismo que nosotros decir menos 30 dividido 2. 30 dividido 2, 15, y con el menos que tenemos aquí. Pero, como dijimos ahorita, solamente los vamos a expresar en los racionales cuando estén así, en forma de fraccionario. El 1 pertenece a los naturales y pertenece a los enteros, al igual que el 7. Este 2.33, ¿a qué es igual? Si nosotros verificamos en una calculadora, vemos que 2.33, cuando lo veamos, esto es lo mismo que nosotros decir 7 tercios. Y sabemos que este está en la familia de los racionales. Un tip, un dato, una clave. Cada vez que tenga esta rayita en la parte superior de un decimal o unos decimales que se repiten continuamente, quiere decir que eternamente se va a repetir esos números en ese mismo orden. Ahora vamos con el menos 2 tercios. Si lo expresamos como número decimal, esto es lo mismo que menos 0.66666, etc. En este caso, podemos verlo en los números racionales. Acá, ya que lo vemos como un fraccionario. Lo mismo con el 24 octavos. Este es un número racional, y más aún teniendo en cuenta que podemos seguirlo dividiendo. ¿A qué es igual 24 octavos? ¿Esto es igual a 3? No. Por lo tanto, podemos contarlo en los naturales y en los enteros. ¿Qué otro número podemos contar normalmente entre los irracionales? Por ejemplo, el número pi, el número de Euler. Como dato histórico, el pi fue sacado, o más bien fue obtenido, al ver que, tal cual fue explicado en uno de los tutoriales de matemáticas, al ver que al dividir nosotros la longitud de la circunferencia entre su diámetro, siempre daba el mismo valor. Y vemos que es un número también infinito, no tiene fin. Por eso es considerado entre los irracionales, al igual que el número de Euler.
que tiene un valor de 2,718 y continúa. Esta será la primera parte del tema de conjuntos numéricos, ya que a partir de los números racionales e irracionales, al ser estos unidos, se obtienen los que se llaman números reales. Y aquellos que le generan un pequeño problema a los números reales, que son conocidos como los complejos y que se denotan bajo este signo, estos dos grupos de números serán explicados en nuestro siguiente tutorial, Conjuntos numéricos, parte 2. Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com.